Cuando uno es trailero, pasan cosas que no siempre quieres recordar. Esta es mi historia, y si llegas al final, tal vez entiendas por qué nunca volvió a ser igual para mí. Antes de continuar te invito a que te suscribas y nos comentes desde qué parte nos escuchas y muchas gracias por eso. Continuemos. Era una noche oscura, como tantas otras, y el camino estaba desierto. El camión que manejaba llevaba toneladas de acero, y mi ruta cruzaba una región remota del norte de México. No había luces, solo la franja iluminada por los faros de mi camión y la luna, que apenas asomaba tras las nubes. Todo estaba en calma hasta que, en el kilómetro 108, un tipo se plantó en medio de la carretera. Era un hombre flaco, con ropa rasgada y las manos alzadas como si quisiera que parara. Frené de golpe, los frenos rechinaron y mi corazón se aceleró. Era muy raro ver a alguien por esas zonas tan apartadas. Bajé un poco la ventana y le grito: ¿Estás bien, amigo? ¿Qué haces aquí? El hombre no respondió de inmediato. Solo me miró con unos ojos vacíos, como si no hubiera nada dentro de él. Finalmente dijo: necesito llegar al siguiente pueblo. Es urgente. Había algo en su voz que me puso los pelos de punta, pero también me daba pena dejarlo allí. Lo dejé subir. Se sentó en silencio, mirando siempre al frente. No parecía cansado, ni nervioso, pero su presencia me incomodaba. ¿De dónde vienes?, le pregunté para romper el hielo. Del desierto, respondía lacónico, sin dar más detalles. Según avanzábamos, noté algo raro. Olía a tierra mojada, pero no había llovido en días. Al principio pensé que era el tipo, pero cuando miré por el espejo retrovisor, vi algo que me heló la sangre. Huellas húmedas aparecían en el suelo del remolque, como si alguien estuviera caminando descalzo allá atrás. Pero eso era imposible. El remolque iba sellado. Mi mente intentaba buscar explicaciones lógicas. Quizá el frío de la noche hacía que el metal condensara la humedad. O quizá solo estaba cansado. Pero entonces el pasajero habló de nuevo. ¿Tienes miedo, chofer? Su pregunta me cayó como un balde de agua fría. ¿Miedo de qué?, le respondí, tratando de sonar tranquilo. De lo que llevas atrás, dijo, mirándome con una media sonrisa. Mi corazón empezó a latir más rápido. No podía saber qué llevaba en el remolque. Nadie podía, excepto yo y la empresa. Me armé de valor y le respondí: es acero. Nada que te preocupe. Pero él negó con la cabeza y susurró algo que no entendí. Cuando le pregunté qué había dicho, solo me miró fijamente y dijo: ya está aquí. De repente, algo golpeó el remolque desde dentro. Un golpe seco, fuerte, que hizo que el camión tambaleara. Era imposible que algo se hubiera soltado, el acero iba perfectamente asegurado. El hombre empezó a reírse, una risa baja y gutural que no parecía humana. Frené en seco y me bajé, dejando el motor encendido. Corrí hacia el remolque, revisé los seguros y estaban intactos. Pero los golpes seguían, acompañados de un sonido extraño, como si algo rascara el metal desde dentro. Cuando regresé a la cabina, el hombre ya no estaba. Las puertas estaban cerradas, pero él había desaparecido. Solo quedaba un rastro de tierra mojada en su asiento y un papel doblado en el tablero. Lo abrí con manos temblorosas. Decía: no mires atrás. El resto del viaje lo hice con los nudillos blancos en el volante, sin atreverme a mirar por los espejos. Cuando llegué al destino y abrieron el remolque, no había nada fuera de lugar, pero los trabajadores me miraron raro. Uno de ellos encontró algo grabado en el metal, un dibujo de una mano con largos dedos, como si hubiera sido hecho desde dentro. Nunca supe qué pasó esa noche, pero ya no manejo de noche, ni recojo extraños en la carretera. Hay cosas en este mundo que es mejor no intentar entender. ¿Cómo están, amigos? Mi nombre es Ramón, pero todos me conocen como el Flaco. Llevo 20 años manejando tráileres por las carreteras de México. He visto cosas que podrían hacer que cualquiera deje este trabajo, pero lo que voy a contarles hoy,
es algo que no puedo sacarme de la cabeza, no importa cuántos kilómetros recorra. Todo comenzó una noche de marzo, hace unos 4 años. Estaba llevando un cargamento de fruta desde Veracruz hasta Monterrey. Ya era tarde, como las 2 de la mañana, cuando me encontraba cruzando un tramo desolado de la carretera 57, entre Matehuala y Saltillo. Para los que no lo sepan, esa parte es puro desierto, cerros bajos y un silencio que se te mete en los huesos. De pronto, vi unas luces intermitentes a lo lejos. Pensé que era otro camionero detenido, quizá con una ponchadura o problemas en el motor. Siempre he sido de los que creen en ayudar, porque uno nunca sabe cuándo le tocará estar del otro lado. Reduje la velocidad y me acerqué. Cuando llegué al lugar, vi un camión viejo, de esos de los años 80, con pintura azul descascarada y el logo de una compañía que no reconocía. Las luces intermitentes seguían parpadeando, pero no había nadie a la vista. Me estacioné y bajé con mi linterna. Buenas noches. ¿Todo bien?, grité, esperando que alguien respondiera. Nada. Caminé alrededor del camión, revisando si había alguna señal de vida. La cabina estaba vacía. La puerta del copiloto estaba abierta, balanceándose ligeramente con el viento. Lo raro era que había marcas de manos, como si alguien la hubiera forzado desde adentro. Me puse nervioso, pero seguí explorando. Fue entonces cuando lo vi. En la parte trasera del remolque había algo que me puso la piel de gallina, el sello de seguridad estaba roto y el remolque estaba entreabierto. No había ningún motivo para meterme, pero la curiosidad me ganó. Subí con cuidado y apunté la linterna hacia el interior. Dentro había cajas de madera apiladas, pero estaban rotas, como si alguien las hubiera destrozado desde adentro. Había un olor metálico en el aire, algo entre sangre y óxido. Entonces escuché un sonido. Un gruñido bajo, profundo, que venía del fondo del remolque. Mis instintos me gritaban que saliera de ahí, pero algo me tenía congelado. La linterna temblaba en mi mano mientras intentaba enfocar el origen del ruido. Y fue entonces cuando lo vi, un par de ojos brillantes que me observaban desde las sombras. No eran ojos normales. Eran demasiado grandes, demasiado inhumanos. Retrocedí de golpe, tropezando con una caja. Sentí como algo se movía hacia mí, algo que apenas alcanzaba a distinguir. Salté del remolque, cayendo de espaldas en la grava. Me levanté lo más rápido que pude y corrí hacia mi camión. Cuando miré por el espejo retrovisor, vi una figura salir del remolque. Era alta, con brazos desproporcionadamente largos y una piel grisácea que reflejaba la luz de la luna. Caminaba hacia mí con una calma que me heló la sangre. Subí a mi cabina, encendí el motor y pisé el acelerador como nunca en mi vida. Mientras me alejaba, pude verlo por el retrovisor. No corría, pero me seguía con una velocidad que no debería ser posible. Mis manos temblaban en el volante mientras intentaba concentrarme en la carretera. Sentía que en cualquier momento iba a alcanzarme. No sé cómo, pero finalmente llegué a un pequeño paradero donde había otros camiones estacionados. Frené de golpe y salí corriendo hacia los otros choferes, balbuceando algo sobre una cosa que me había seguido. Me miraron como si estuviera loco, pero uno de ellos, un señor mayor con cara seria, me dijo algo que nunca olvidaré. ¿Lo viste? Entonces tuviste suerte. No todos pueden contarlo. Intenté preguntarle qué quería decir, pero simplemente se levantó, dio media vuelta y se fue. Desde entonces, evito pasar por ese tramo de noche. Lo que sea que vi esa noche no era de este mundo, y cada vez que cierro los ojos, esos ojos brillantes vuelven a mi mente. Si alguna vez están en la carretera y ven un camión viejo detenido, sigan de largo. No importa qué tan curioso o solidario se sientan. A veces, hay cosas que es mejor no descubrir. No soy de los que creen cosas raras, pero lo que me pasó aquella noche en la carretera no tiene otra explicación. Llevaba ya más de 10 años manejando camiones de carga, recorriendo todo tipo de caminos y enfrentándome a peligros comunes, asaltantes, animales cruzando la carretera, incluso fallos mecánicos. Pero nunca,
Nunca había sentido tanto miedo como esa noche. Todo comenzó en un tramo desolado de la carretera federal 45, cerca de un pueblito llamado San Gregorio. Era pleno invierno, y la niebla cubría todo. Apenas podía ver unos metros más allá de las luces del camión. La carga era pesada, cajas con maquinaria, y el destino era Ciudad Juárez. Un trayecto que había hecho muchas veces. A eso de las 3 de la mañana, vi algo que me sacó de mi rutina. A un lado del camino, un hombre alto, delgado, vestía ropa vieja y sucia. Me hizo señas desesperadas para que me detuviera. Normalmente no lo haría, pero había algo en su expresión que me hizo sentir que de verdad necesitaba ayuda. Me estacioné en el acotamiento y bajé del camión. El hombre estaba temblando, con la mirada fija en el suelo. ¿Estás bien?, le pregunté. Tardó unos segundos en responder, como si le costara procesar mis palabras. Por favor, lléveme a cualquier lado, dijo con voz ronca. Algo viene por mí. Lo miré con atención. Tenía cortes en las manos y las ropas manchadas de lo que parecía sangre seca. Una parte de mí quiso alejarse, pero la otra, algo en su desesperación me convenció de que no mentía. Sube, le dije, abriendo la puerta del copiloto. El hombre subió rápidamente, cerró la puerta y se quedó en silencio, mirando por la ventana. Encendí el motor y retomé el camino. Por un rato, ninguno de los dos dijo nada. La niebla hacía que el trayecto fuera lento, y el ambiente dentro del camión era tenso. Finalmente, rompí el silencio. ¿Qué te pasó?, pregunté. El hombre giró lentamente la cabeza hacia mí. Sus ojos estaban inyectados de sangre, y parecían demasiado abiertos, como si hubiera visto algo imposible de comprender. Escapé, dijo. Pero no sé si fue suficiente. ¿De qué escapaste?, insistí, empezando a sentir un nudo en el estómago. No es algo, hizo una pausa, buscando las palabras. No es algo que puedas entender hasta que lo ves. Tragué saliva. No sabía si el tipo estaba loco, drogado o si realmente había algo más. Pero lo que siguió confirmó que yo tampoco estaba preparado para entenderlo. Apenas habían pasado unos minutos desde que retomamos la marcha cuando las luces del tablero comenzaron a parpadear. Primero pensé que era una falla eléctrica, pero luego noté que el frío dentro de la cabina había aumentado de manera inexplicable. Incluso mi aliento se volvía visible. El hombre comenzó a murmurar algo. Apenas podía escucharlo, pero parecía rezar o repetir una especie de mantra. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté, tratando de mantener la calma. Ya viene, dijo, con un tono que me heló la sangre. En ese momento, algo cruzó la carretera frente a nosotros. Frené de golpe, y el camión derrapó unos metros. Cuando las luces iluminaron el camino, vi algo que me cuesta describir. Era una figura enorme, cubierta de lo que parecían plumas negras, pero su cuerpo no tenía forma definida. Era como si la niebla misma hubiera cobrado vida. Dos ojos amarillos brillaban en medio de esa masa amorfa, fijos en nosotros. «No lo mires», gritó el hombre, cubriéndose el rostro con las manos. Pero yo ya lo había visto. Y ahora también me miraba a mí. El motor del camión se apagó. Todo quedó en silencio, salvo por mi respiración agitada y el sonido del hombre rezando. La figura comenzó a moverse hacia nosotros, lenta pero implacable. Intenté girar la llave para encender el camión, pero no pasaba nada. De repente, el hombre gritó con una fuerza que me hizo saltar. «Abre la puerta y corre. Es la única forma». Me congelé. Algo dentro de mí me decía que si salía del camión, no viviría para contarlo. Pero también sabía que quedarme ahí no era una opción. Tomé mi linterna, abrí la puerta y bajé, sintiendo el frío calar hasta los huesos. Corrí hacia el bosque a un lado de la carretera, sin mirar atrás. Podía oír algo siguiéndome, un sonido indescriptible, como un aleteo mezclado con un gruñido. Me escondí detrás de un árbol, conteniendo la respiración. El sonido se detuvo. Asomé la cabeza lentamente, y vi a la figura parada junto al camión. Pero no estaba sola.
Había más, muchas más, surgiendo de la niebla, rodeando el vehículo. No recuerdo cuánto tiempo estuve ahí, temblando y rezando como nunca antes lo había hecho. Cuando finalmente reunió el valor para salir, el camión estaba destrozado, como si algo lo hubiera aplastado. No había rastro del hombre. Nunca volví a manejar por esa carretera. Dejé el trabajo poco después. A veces me despierto en la noche, seguro de que oigo esos gruñidos y ese aleteo. Y siempre me pregunto, si no me hubieran dejado ir esa noche, ¿dónde estaría ahora? Cuando uno lleva años conduciendo camiones, aprende a distinguir las señales del camino. No hablo solo de las señales de tráfico, sino de esas otras, las que te advierten de que algo no anda bien. Lo que me ocurrió aquella noche hace unos años es algo que me cuesta contar, pero siento que es mi deber advertir a otros. Era una noche como cualquier otra. La carga era pesada, pero el destino claro, un viaje largo desde Monterrey hasta Guadalajara. El reloj marcaba las 11:47 de la noche cuando pasé por un pequeño poblado cuyo nombre no recuerdo. Las luces de las casas eran escasas, y el camino estaba tan desierto que podías sentir el silencio aplastando tus oídos. Llevaba la radio encendida para mantenerme despierto, pero la señal comenzó a fallar justo al entrar a un tramo conocido como el Desfiladero de los Vientos. Era un lugar infame entre los camioneros por sus curvas cerradas y caídas pronunciadas, pero lo había cruzado tantas veces que ya no le temía. Todo iba bien hasta que noté algo extraño, un destello de luz al borde del camino. Al principio pensé que era un reflejo de mis propios faros, pero entonces lo vi de nuevo. Era un brillo constante, como el de una linterna. Reduje la velocidad y me acerqué con cautela. Había una figura parada al lado de una vieja camioneta destartalada. Un hombre, con una gorra y ropa manchada de grasa, hacía señas desesperadas. No es raro encontrar a alguien varado en esas carreteras, y entre camioneros siempre nos ayudamos. Frené el camión y bajé con mi linterna en mano. El hombre me agradeció con un ademán nervioso. Me dijo que su camioneta se había descompuesto y que llevaba horas esperando ayuda. Tenía un acento raro, como si no fuera de la zona. No tengo herramientas para arreglarla, me dijo, pero sí necesito llegar al próximo pueblo. Mi esposa está enferma y no puedo perder tiempo. Había algo en su mirada que me puso inquieto, pero le dije que subiera. En el camión siempre llevo espacio para un acompañante. Subió rápido, agradeciendo, y me dio instrucciones para desviarme por un camino que, según él, era un atajo. Aquello ya era raro. Conocía bien esas rutas y sabía que no había ningún atajo. Cuando le mencioné esto, su expresión cambió. Me miró fijo y dijo: confía en mí. Te llevará directo al pueblo. Algo me decía que no debía hacerlo, pero también sentí que no podía rechazarlo. Era como si una fuerza externa me obligara a obedecer. Giré el volante y tomé ese camino. Estaba oscuro, más de lo normal, y la neblina comenzó a espesarse a un punto en que apenas podía ver un par de metros adelante. Intenté hacerle plática al hombre, pero sus respuestas eran cortas y evasivas. Su silencio era tan pesado como la carga que llevaba. Finalmente, me atreví a preguntarle: ¿por qué no esperaste a la policía? Podrían haber venido a ayudarte. Ellos no vienen aquí, dijo sin mirarme. ¿Por qué no? Insistí. Porque saben lo que pasa en este camino. Un escalofrío recorrió mi espalda. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, lo vi. Algo se movía entre los árboles, algo grande y rápido. Mis faros apenas alcanzaron a iluminarlo, pero juro que tenía la forma de un hombre, solo que no lo era. No mires, dijo el hombre a mi lado. Sigue manejando. Hice caso, pero era imposible ignorar los ruidos. Pisadas pesadas en la grava, ramas quebrándose y ese sonido indescriptible, una mezcla entre gruñido y susurro. El hombre apretaba su gorra entre las manos, murmurando algo que no entendía. El camino parecía no tener fin. Miré el reloj, habían pasado solo 20 minutos, pero sentía como si hubiera conducido horas. De pronto, el hombre dijo: detén el camión.
¿Aquí? ¿Pero por qué? Pregunté. Detente, repitió con un tono que no admitía discusión. Frené en seco. El hombre abrió la puerta y bajó rápido. Antes de cerrar, se inclinó hacia mí y dijo: no vuelvas por este camino. Y desapareció entre la neblina. Me quedé paralizado unos segundos, pero entonces algo golpeó el costado del camión con una fuerza brutal. Arranqué sin mirar atrás, acelerando como nunca antes. Sentía el peso de algo siguiéndome, algo que golpeaba el camino con cada paso. Cuando finalmente vi las luces del siguiente pueblo, casi lloré de alivio. Al llegar a una gasolinera, le conté al encargado lo que había pasado. Su rostro se puso pálido. ¿Tomaste el camino del desfiladero?, me preguntó. Asentí. Tuviste suerte, dijo. No todos los que entran en ese tramo salen para contarlo. Desde esa noche, nunca más viajé por el desfiladero de los vientos. No sé qué era lo que me siguió, ni quién era realmente ese hombre. Lo único que sé es que hay cosas en las carreteras que es mejor no intentar entender. Mi nombre es Jaime, y llevo 20 años manejando camiones de carga pesada. He visto de todo en la carretera: accidentes terribles, animales cruzando en medio de la noche, gente extraña pidiendo aventón. Pero nunca, en todos mis años al volante, me había enfrentado a algo como lo que viví aquella madrugada en la Ruta 57, rumbo a Monterrey. Era un viaje rutinario, uno de tantos. Mi carga esa noche eran bobinas de acero, pesadas como el diablo, y el tramo que me tocaba era largo y solitario. Salí del almacén en San Luis Potosí a las 11 de la noche, con la esperanza de llegar a mi destino antes del amanecer. Sabía que las carreteras a esas horas son peligrosas, no tanto por los fantasmas, sino por los vivos, bandidos, carreteras en mal estado, o choferes que se quedan dormidos al volante. El primer tramo del viaje transcurrió sin novedad. La música norteña que sonaba en el estéreo y un café bien cargado me mantenían despierto. Pero al entrar a un tramo desolado, donde los cerros se alzan como sombras enormes a ambos lados de la carretera, algo comenzó a sentirse extraño. Primero fue el silencio. La radio perdió la señal de repente, algo común en esa zona, pero esa noche fue diferente. El ruido del motor parecía ahogarse en la inmensidad de la nada, y hasta los chirridos de las llantas al pasar por el asfalto parecían apagados. Fue entonces cuando lo vi. A unos 200 metros frente a mí, en el arcén de la carretera, había un camión parado con las luces intermitentes encendidas. Pensé que tal vez otro chofer había tenido una avería. Reducí la velocidad y encendí mis luces altas para ver mejor. Al acercarme, noté que el camión era viejo, un modelo que no había visto en años, con una pintura desgastada y un logotipo que no reconocía. Al llegar a su altura, frené y bajé la ventanilla para ofrecer ayuda. Pero no había nadie. Ni un alma. El motor del camión estaba apagado, y el remolque, que llevaba una lona raída, estaba completamente cerrado. Llamé un par de veces, pero nadie respondió. Decidí seguir mi camino, no podía arriesgarme a quedarme ahí mucho tiempo. Sin embargo, al avanzar unos metros, noté algo que me puso la piel de gallina. El mismo camión estaba frente a mí otra vez, estacionado en el arcén, igual que antes, con las luces intermitentes parpadeando. ¿Cómo demonios es posible?, pensé. Era imposible que hubiera pasado junto a mí y menos en tan poco tiempo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero esta vez no frené. Pasé de largo, manteniendo los ojos en el camino, aunque no pude evitar mirar por el retrovisor. Ahí seguía, inmóvil, con sus luces intermitentes iluminando la oscuridad. Pensé en llamar a alguien, tal vez a otro compañero trailero o incluso a la policía, pero la señal del teléfono también había desaparecido. Tranquilo, Jaime, me dije. Seguro es el cansancio haciéndote malas jugadas. Aceleré para salir de ese tramo lo más rápido posible, pero entonces lo vi otra vez. No estaba estacionado esta vez. El camión viejo iba delante de mí, moviéndose a un ritmo constante, como si me estuviera guiando.
Las luces traseras parpadeaban, y pude distinguir una figura en la cabina. Era un hombre, aunque apenas visible en la penumbra. Parecía mirar hacia adelante, completamente inmóvil. Decidí no adelantarlo. Algo en mi interior me decía que no era buena idea. Mantuve la distancia y traté de concentrarme en el camino. Pero de repente, sin previo aviso, el camión frente a mí se desvaneció. No frenó, no giró, no aceleró. Simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Frené de golpe y me bajé del camión para respirar. Mi corazón latía como un tambor, y las manos me temblaban. La carretera estaba vacía, completamente sola. Ni rastro del camión viejo, ni de sus luces. Volví a la cabina y cerré con seguro. Me aseguré de que todo estuviera en orden y me preparé para seguir. Pero cuando encendí el motor y miré al frente, casi me da un infarto. El camión estaba ahí de nuevo, a unos metros frente a mí, completamente inmóvil. No recuerdo mucho después de eso. Sé que pisé el acelerador con todas mis fuerzas y conduje como un loco hasta llegar a una gasolinera unos 30 kilómetros más adelante. Cuando llegué, me bajé temblando y le conté al encargado lo que había visto. Me miró con una expresión de miedo y me dijo, no eres el primero que lo ve. Ese camión ha estado rondando estas carreteras desde hace años. Dicen que es de un trailero que murió aquí, atrapado en su cabina tras un accidente. No volvió a aparecer esa noche, pero desde entonces, cada vez que manejo por esas carreteras, no puedo evitar mirar 2 veces cada vez que veo un camión viejo estacionado en el arcén. Porque uno nunca sabe qué puede estar esperando en la oscuridad. Siempre he pensado que la carretera es como un animal vivo, una criatura que respira y se mueve bajo las ruedas de mi tráiler. Llevo casi 20 años recorriendo el asfalto de punta a punta del país, cruzando desiertos, montañas y llanuras interminables. He visto de todo, accidentes, animales salvajes, tormentas que te arrancan el alma. Pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que viví una noche en la carretera 45. Era pleno invierno, y me dirigía al norte con una carga de maquinaria pesada. La ruta era solitaria, una cinta negra que se extendía entre las montañas como una serpiente dormida. La radio apenas captaba una señal intermitente de música ranchera, y el frío se colaba por las ventanas, incluso con la calefacción al máximo. Todo empezó con algo tan simple que ni siquiera le presté atención, un letrero desgastado que decía desviación. La carretera principal estaba cerrada por obras, y el desvío llevaba por una ruta que nunca había tomado antes. Consulté el GPS, pero la señal estaba perdida. Nada nuevo en esas zonas remotas. Así que seguí el camino indicado, confiando en que eventualmente me devolvería a la autopista. El desvío era angosto y serpenteaba cuesta arriba. El paisaje comenzó a cambiar, los árboles se volvieron más densos, las sombras más profundas. Mi tráiler avanzaba con dificultad, y el motor rugía como una bestia cansada. Entonces, lo vi. Un hombre caminaba por el borde del camino. Llevaba un abrigo largo y un sombrero que le ocultaba el rostro. Me llamó la atención porque no había visto ningún otro vehículo en horas, y era absurdo que alguien estuviera caminando por allí en medio de la nada y con ese frío. Reduje la velocidad y me acerqué con cautela. Cuando estaba a punto de pasar junto a él, levantó la mano como pidiendo un aventón. Normalmente no recojo a nadie, menos en rutas tan desoladas, pero algo en su postura, o quizá en mi propia soledad, me hizo detenerme. Bajé la ventanilla y le pregunté a dónde iba. A cualquier lugar, dijo con una voz profunda y pausada. Sin pensarlo mucho, le abrí la puerta. Subió al asiento del copiloto sin decir una palabra más. Al entrar, un olor peculiar llenó la cabina, una mezcla de tierra mojada y algo más, algo que no podía identificar. Intenté entablar conversación, pero sus respuestas eran monosílabas. Lo único que me dijo claramente fue que había estado caminando por días tras perderse en el bosque. Algo en su tono me hizo sentir un escalofrío, pero lo atribuí al clima y al cansancio. Seguimos avanzando, y la niebla comenzó a caer, espesa como un sudario. Apenas podía ver a unos metros frente al tráiler.
Fue entonces cuando noté que el hombre no estaba mirando hacia adelante, como cualquiera haría, sino que mantenía la vista fija en mí. Podía sentir su mirada, pesada y penetrante, aunque no se moviera ni hiciera ruido. ¿Cómo terminaste tan lejos de todo?, le pregunté para romper el silencio. A veces, el camino te elige, respondió sin más explicación. Algo en su respuesta me inquietó. Intenté concentrarme en la carretera, pero la niebla parecía engullirnos. Entonces, sucedió algo que nunca olvidaré. Mi reloj digital, el que tengo en el tablero y que siempre está sincronizado, comenzó a parpadear y marcó la medianoche, aunque yo sabía que eran apenas las 10. Al mismo tiempo, las luces del tablero se debilitaron y el motor empezó a fallar. Detuve el tráiler en el arcén y revisé los controles. Todo parecía estar en orden, pero el motor no quería arrancar. Fue entonces cuando me giré hacia mi acompañante y descubrí que ya no estaba. La puerta estaba cerrada, y no había forma de que hubiera salido sin que yo lo notara. Salí del tráiler con una linterna, gritando su nombre. La niebla era tan densa que apenas podía ver mis propias manos. Caminé unos metros alrededor del vehículo, pero no había rastro de él. Fue entonces cuando escuché pasos. No eran pasos normales. Eran pesados, lentos, como si algo grande estuviera caminando en círculos a mi alrededor. Mi linterna no lograba penetrar la niebla, pero podía oírlos claramente. El sonido se acercaba cada vez más. Entré al tráiler de un salto y cerré las puertas con seguro. Intent las puertas con seguro. Intent barra inversa U00E arrancar el motor de nuevo, y esta vez, milagrosamente, encendió. Aceleré sin mirar atrás, con el corazón latiéndome en los oídos. La niebla comenzó a disiparse lentamente, y pronto regresé a la carretera principal. No volví a ver al hombre ni a escuchar esos pasos, pero desde esa noche, cada vez que tomo una desviación, siento que algo o alguien me está observando. Aún llevo ese olor en la memoria, esa mezcla de tierra mojada y algo más. Y aunque he contado esta historia varias veces, nunca logro transmitir completamente la sensación de estar atrapado en un lugar que no pertenece a este mundo. ¿Te ha pasado algo así? Porque desde entonces, he aprendido a respetar a la carretera y a sus secretos. Tal vez la próxima vez, el camino te elija a ti. Había pasado ya más de una década desde que tomé el volante por primera vez como trailero. Me gustaba el camino, el ruido del motor y la soledad de la carretera, parecía el trabajo perfecto para alguien como yo, sin muchas ataduras ni ganas de quedarse en un solo lugar. Pero hay algo que el camino te enseña con el tiempo, la verdadera oscuridad no está en la noche, sino en las cosas que pueden ocurrir cuando nadie más está mirando. Fue una noche calurosa en la autopista 57, a mitad de la nada entre Querétaro y San Luis Potosí. Mi carga era pesada y la pendiente larga, el motor rugía como una bestia herida. Decidí tomar un descanso en una de esas áreas de servicio casi abandonadas. Solo había un poste de luz parpadeante y un par de baños que olían a humedad y olvido. Apagué el motor y bajé del camión. El aire estaba inmóvil, pesado, y lo único que rompía el silencio eran los insectos chocando contra el vidrio de la cabina. Me dirigí al baño con el foco de mi celular como mi única guía. El lugar estaba tan silencioso que podía escuchar mis propios pasos resonar. De camino al baño, noté algo raro, un auto viejo, de esos que ya no ves en la carretera, estaba estacionado en el extremo del área de descanso. Tenía una capa gruesa de polvo, como si llevara meses ahí. Sus ventanas estaban oscurecidas, y aunque me dio mala espina, decidí ignorarlo. Era común encontrar cosas extrañas en esas paradas. Terminado mi negocio, volví al camión. Sin embargo, al pasar junto al auto otra vez, noté algo distinto. El cristal del asiento trasero estaba bajado unos centímetros, y había una sombra adentro que no estaba antes. Me quedé petrificado por un momento, intentando convencerme de que era un efecto de la luz o mi imaginación. Pero entonces lo escucho barra inversa U00E, un sonido bajo, como un quejido. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No podía simplemente ignorarlo.
Me acerqué un poco, iluminando con mi celular. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí?, pregunté, tratando de sonar tranquilo. Nadie respondió, pero el quejido se hizo más fuerte, casi como un susurro desesperado. Me acerqué más, y cuando apunté la luz hacia el interior del auto, casi me voy de espaldas. Había un niño. Parecía tener unos 8 años, pero su piel estaba extrañamente pálida, casi grisácea, y sus ojos eran demasiado grandes para su rostro. Me miraba fijo, con una expresión que era una mezcla de miedo y desesperación. Antes de que pudiera decir algo, el niño levantó una mano, como si me estuviera pidiendo ayuda. ¿Qué haces aquí? ¿Dónde están tus papás?, le pregunté, intentando mantener la calma. No me respondió, solo siguió mirándome con esos ojos inmensos. Fue entonces cuando escuchó otro sonido, algo que venía del bosque cercano. Un crujido de ramas, seguido de un gruñido bajo y gutural que hizo que se me helara la sangre. Sin pensarlo 2 veces, abrí la puerta del auto, pero estaba cerrada con seguro. Golpeé el vidrio. «Sal de ahí, rápido», le gritemos mientras los gruñidos se acercaban. Pero el niño no se movió. En lugar de eso, empezó a llorar, un sonido que era casi inhumano, como si viniera de una garganta que no estaba hecha para eso. No puedo explicar qué fue lo que me hizo dar media vuelta y correr de regreso a mi camión. Tal vez fue el instinto de supervivencia o tal vez algo en mi interior sabía que no debía quedarme ahí ni un segundo más. Encendí el motor y salí disparado de la área de descanso, sintiendo un nudo en el estómago. Cuando estaba a varios kilómetros de distancia, me detuve en una gasolinera con más gente. Necesitaba calmarme, pensar en lo que había pasado. Al bajarme del camión, noté algo que me hizo casi vomitar de la impresión. En el parabrisas había una pequeña mano marcada, como si alguien lo hubiera tocado desde afuera. Pero lo peor fue que, junto a esa marca, había un rastro de lodo, como si algo hubiera trepado al camión. Nunca volví a pasar por esa área de descanso, y hasta el día de hoy no sé qué era ese niño o lo que lo estaba persiguiendo. Pero cada vez que recuerdo su mirada, siento que algo me observa desde la oscuridad, esperando el momento justo para aparecer otra vez. Mi nombre es Ricardo, y llevo más de 20 años manejando camiones por las carreteras de México. He vivido muchas cosas en el camino, algunas alegres, otras tristes, pero lo que les voy a contar me dejó marcado para siempre. Es una historia que no le deseo a nadie, pero siento que necesito compartirla. Quizás alguien pueda aprender algo de esto. Todo empezó una noche oscura en la carretera 57, cerca de San Luis Potosí. Había tomado un cargamento de autopartes en Querétaro y me dirigía hacia Monterrey. Era un viaje largo, pero ya estaba acostumbrado. Esa carretera, aunque peligrosa por los accidentes y la inseguridad, no me preocupaba demasiado. Pero esa noche todo fue distinto. Eran alrededor de las 2 de la madrugada. El clima estaba raro, una neblina espesa cubría la carretera y apenas podía ver a unos cuantos metros frente a mí. Mis faros iluminaban poco, y todo lo demás era un vacío blanco. No había más vehículos cerca, o al menos eso creía. De repente, vi algo a lo lejos, justo en medio de la carretera. Era una figura tambaleante, como si fuera una persona caminando. Reduje la velocidad y encendí las luces altas para intentar ver mejor. Al acercarme, me di cuenta de que era un hombre, descalzo, con ropa sucia y rasgada. Me hizo señas desesperadas para que me detuviera. Era imposible ignorarlo. Me orillé y bajé del camión con la linterna en la mano. ¿Estás bien, amigo?, le pregunté. El hombre, que apenas podía mantenerse en pie, me miró con ojos llenos de miedo. Ayúdeme, por favor, dijo con una voz apenas audible. Parecía estar en shock. Lo ayudé a subir a la cabina y le ofrecí un poco de agua. Mientras bebía, noté que sus manos temblaban. ¿Qué te pasó?, insistí. Tardó un poco en responder, como si estuviera procesando todo. Finalmente, comenzó a hablar. Veníamos de regreso de un trabajo, yo y mis compañeros. Éramos 4. Decidimos cortar camino por un tramo viejo de la carretera que cruza la sierra.
Todo iba bien hasta que aparecieron. No sé qué eran, pero nos atacaron. Me escondí entre los matorrales mientras. Su voz se quebró y empezó a llorar. No sabía qué pensar. Quizás había sido víctima de un asalto, algo común en esas zonas. Pero lo que dijo después me puso la piel de gallina. No eran humanos, sus ojos brillaban en la oscuridad y se movían como animales, rápidos, silenciosos. Nos cazaron como si fuéramos presas. Yo solo corrí hasta que no pude más, y llegué aquí. Intenté calmarlo, pero su historia era demasiado extraña. Aún así, decidí llevarlo al próximo retén policial, donde podría recibir ayuda. Pero a los pocos minutos de retomar el camino, algo raro empezó a pasar. Mi radio CB, que había estado en silencio toda la noche, comenzó a emitir una estática extraña. Luego, una voz distorsionada se escuchó. No deberían estar aquí. Miré al hombre, que estaba pálido como un papel. ¿Escuchaste eso?, le pregunté. Solo asintió, temblando. De repente, algo golpeó el costado del camión con fuerza. El vehículo tambaleó y tuve que sujetar el volante con fuerza para no perder el control. Encendí las luces laterales, pero no vi nada. Sin embargo, el miedo comenzó a invadirme. Rápido, acelera, gritó el hombre. No necesité más instrucciones. Pise el acelerador y el motor rugió mientras intentaba dejar atrás lo que fuera que nos estaba acechando. Mientras avanzábamos, los golpes continuaron. Era como si algo o alguien estuviera intentando volcar el camión. En un momento de desesperación, miré por el retrovisor y vi algo que jamás podré olvidar, varias sombras corriendo a la misma velocidad que el camión, con movimientos antinaturales. Sus ojos brillaban con un color rojo intenso. No mires atrás, dijo el hombre con voz quebrada. Eso es lo que quieren, que tengas miedo. Finalmente, tras lo que parecieron horas, llegamos a una gasolinera. Me detuve de golpe, y las sombras desaparecieron como si nunca hubieran estado allí. El hombre bajó rápidamente y corrió hacia la tienda, mientras yo intentaba recuperar el aliento. Los empleados nos miraron con extrañeza, pero no preguntaron nada. Esa noche, llamé a la policía y les conté lo que había pasado. No me creyeron, por supuesto. Al final, el hombre fue llevado a un hospital y nunca volví a saber de él. Desde entonces, evito esa carretera siempre que puedo. No sé qué eran esas cosas, pero lo que sí sé es que hay algo en esas montañas que no pertenece a este mundo. Si alguna vez pasan por ahí, tengan cuidado. Y sobre todo, nunca viajen solos de noche. Esa noche en la carretera parecía igual a todas las otras. Había recorrido cientos de kilómetros, con el motor del camión rugiendo como una bestia fiel bajo mis pies. El reloj marcaba las 3 de la mañana, y la radio apenas lograba mantenerme despierto con música de rancheras. El cielo estaba despejado, pero no había luna, y la oscuridad envolvía todo como una manta pesada. Mi ruta atravesaba un tramo desolado de la Sierra Madre. No había luces, no había pueblos, y el único signo de vida eran los ojos de los coyotes que de vez en cuando brillaban al borde del camino. Pero los traileros sabemos que las únicas cosas que realmente debes temer en la carretera no son los animales ni los accidentes, son las cosas que no tienen explicación. Todo comenzó cuando vi las luces de un carro en mi espejo retrovisor. No era raro, pero me llamó la atención que se acercaba demasiado rápido. Pensé que sería algún imprudente, pero no le di mucha importancia. Dejé que se acercara y preparé mi espejo para dejarle espacio si intentaba rebasar. Sin embargo, cuando el carro llegó lo suficientemente cerca, algo no cuadraba. Eran luces delanteras, pero demasiado intensas, como si fueran reflectores. No podía distinguir el modelo del carro, y eso me puso nervioso. Las luces se quedaron pegadas a mi camión, como si el conductor quisiera molestarme. Intenté acelerar un poco, pero el carro no se movía, no intentaba rebasar ni se alejaba. ¿Qué quieres?, murmuré, sintiendo un sudor frío correr por mi frente. Decidí bajar la velocidad para que el carro pudiera pasar, pero, en vez de hacerlo, las luces simplemente se apagaron.
Miré por el espejo retrovisor, pero no había nada. Era como si el carro nunca hubiera estado ahí. El corazón me latía con fuerza. Intenté convencerme de que había sido un error de mi mente cansada. Quizá un juego de luces o algún problema con mis espejos. Respiré hondo y seguí manejando. 15 minutos después, cuando comenzaba a relajarme, la radio se cortó. El ruido blanco llenó la cabina, y por un momento, la voz de una mujer susurró algo que no entendí. Apagué la radio de un manotazo, pero mi piel ya estaba erizada. En ese momento, algo se movió al lado del camino. Era una figura, alta y delgada, que caminaba descalza por el arcén. Pensé que era alguien que había tenido un accidente, pero cuando pasé junto a él, sentí algo extraño. Su rostro estaba cubierto por una capucha, y aunque no podía verle los ojos, sentí su mirada clavarse en mí. Aceleré, pero el sentimiento de ser observado no desaparecía. Entonces, lo vi de nuevo. La misma figura, ahora más adelante, caminando igual que antes. Mi mente trató de buscar explicaciones. ¿Cómo era posible que estuviera adelante si lo acababa de pasar? Mi respiración se hizo más pesada. Lo rebasé otra vez, y esta vez pude notar algo más. Sus manos eran demasiado largas, y sus dedos, retorcidos como ramas secas. Por tercera vez, la figura apareció, esta vez en el centro de la carretera. Frené de golpe, haciendo que las llantas del camión chirriaran contra el asfalto. La figura no se movió. Simplemente se quedó ahí, con la cabeza ladeada, como si estuviera estudiándome. Me quedé paralizado. Las luces del camión iluminaban su rostro, y lo que vi me heló la sangre. No tenía ojos, solo cuencas vacías que parecían absorber la luz. Una sonrisa amplia y torcida se dibujaba en su rostro, mostrando dientes amarillentos y afilados. En un impulso desesperado, puse el camión en marcha y lo dirigí hacia la figura. Pero justo antes de que pudiera atropellarla, desapareció. Solo el eco de mi motor quedó en la carretera. No me detuve hasta llegar a la siguiente estación de servicio. Me bajé del camión temblando, incapaz de explicar lo que había pasado. Otros traileros me vieron y me ofrecieron un café. Cuando les conté lo sucedido, uno de ellos, un hombre mayor con el rostro curtido por los años, asintió lentamente. «Tú viste al caminante», dijo con voz grave. «No todos sobreviven para contarlo». Esa fue la última vez que manejé de noche por esa carretera. Aún hoy, cada vez que el reloj marca las 3 de la mañana, recuerdo esa sonrisa y esas cuencas vacías, y me pregunto si realmente logré escapar o si, algún día, el caminante volverá por mí.